Muy buenos días, como siempre es una bendición para mí compartir este tiempo contigo. Deseo con todo mi corazón que pues sea un tiempo en el que sea especialmente para ti y que Dios nos hable a ti y a mí en este tiempo tan necesario en el que es importante oír a Dios en nuestro corazón y poder seguir avanzando en la vida. Quiero invitarte para que oremos unos minutos y le pidamos a Dios que sea Él el que hable a nuestro corazón, supliendo cada necesidad de nuestra vida. Él conoce exactamente la condición en la que cada uno nos encontramos y es por eso que es una bendición siempre recurrir a Él para que su gracia, la obra de su Espíritu Santo, actúe en nosotros. Padre, te doy gracias en este día por la bendición que tenemos de considerarte. Gracias por una oportunidad más que nos das para reconsiderar, para reconocer la condición de nuestra vida, pero no solo eso, sino contar con la ayuda de tu Espíritu Santo para traer restauración, sanidad y todo aquello que necesite nuestra vida para seguir adelante. Señor, si estamos aquí es porque hay un anhelo profundo en nuestro corazón de conocerte y de mejorar en aquellas áreas de nuestra vida donde lo necesitamos. Gracias por tu ayuda. Te pido que no sean mis palabras, sino sea tu voz, Señor, supliendo cada necesidad y llegando y trayendo entendimiento y luz, Señor, a nuestro corazón y pueda haber una transformación completa en nosotros. Te doy gracias y, Señor, creo con todo mi corazón que esta semilla dará mucho fruto en nuestra vida, un fruto abundante, Señor, que será de bendición para nosotros y para aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Muy bien, pues el día de hoy tocaremos la tercera, podríamos llamarlo la continuidad de la conferencia que hemos estado hablando sobre el reino de Dios. Y hoy hablaremos de un aspecto sumamente importante. Antes de ello, bueno, pues quisiera que recordáramos algunas cosas brevemente y tenerlas frescas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y bueno, si tú tomas notas, seguramente identificarás esto que te voy a decir. Hace unos días hablábamos de las relaciones y las relaciones debemos aceptar que siempre han existido en nuestra vida, no es algo nuevo, siempre desde que fuimos concebidos, ahí empezaron las relaciones, ahí empezó esa dinámica de comunicación en nosotros que por mucho tiempo quizá a lo mejor ni siquiera conscientes estábamos, pero era en ese desarrollarse de nosotros, se fueron estableciendo códigos y patrones en nuestra vida que conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta. Es más, yo he descubierto que puede ser que uno llegue a una etapa adulta y que hay cosas que ni siquiera estábamos percatándonos de ellas o que estuvieran ahí y que se dan las condiciones y que de repente aflora en nuestra vida esa situación o esas experiencias que tuvimos en el pasado. Veíamos en días pasados que las relaciones tienen un poder e influencia en nuestra vida determinante, para bien o para mal. Es algo que siempre debemos tener presente. Las relaciones en nuestra vida tienen un impacto y una influencia, ya sea para bien o para mal, a lo largo de nuestra vida. Decíamos que las relaciones, hay dos relaciones que son cruciales y dos relaciones en las que realmente se establece la base de nuestra vida, se convierte en la estructura fundamental de nuestra vida. Una de ellas es la relación que establecemos con Dios, o la necesidad que tenemos de establecer una relación sana, saludable, de entendimiento, en una comprensión real de quién es Dios para nuestra vida y una constante necesidad que tenemos de relacionarnos con Él, hasta que estemos con Él por la eternidad, pero en la tierra lo estaremos requiriendo. Y hablábamos de una segunda relación que es vital. Sabes, muchas veces no nos gusta enfrentar, me he dado cuenta que no nos gusta enfrentar el percatarnos o realmente considerar o reconsiderar cómo es que cómo fue esa relación. Y cuando hablo de esta segunda relación importante, que también es parte de esa estructura en nuestra vida, es la relación con los padres. Esa es fundamental
en nuestra vida. Y bueno, pues no lo digo yo, también lo dicen expertos en el tema de las relaciones y del ámbito del alma, que esa relación, esa relación con papá y con mamá es fundamental para nuestra vida. Y ahorita más adelante vamos a hablar de algunos aspectos. Ahora, algo que he descubierto a lo largo del tiempo, que las personas queremos mejorar nuestras relaciones en nuestro entorno. Si tenemos demasiados problemas con las relaciones interpersonales, pero si uno voltea hacia atrás, uno se dará cuenta que ahí, en esa relación que tuvimos o dejamos de tener con nuestros padres, ahí se forjaron muchas cosas, hubo inseguridad quizá, y eso nos impide relacionarnos. ¿O cuántas son las relaciones que tenemos? Hay personas que viven, no sé si te has percatado, viven muchas veces peleadas con el mundo, que todo para las personas es un conflicto, y si volteas hacia atrás, seguramente uno se dará cuenta, o si esa persona indaga un poquito en su vida, se dará cuenta que mucho tiene que ver con ese origen y ese momento en el que se estaba desarrollando, que determinó cómo sería la persona. Ahora vamos a hablar directamente y vamos a entrar en materia en este segundo aspecto, que es la relación o conexión con nuestros padres. Eh, es tan trascendente que muchas veces, sin desearlo y aún amando a los hijos, llegamos a repetir, fíjate bien, llegamos a repetir los patrones que de lo mismo que hicieron con nosotros nuestros padres. Es realmente sorprendente. He conocido muchos casos de padres que aman, de mamás que aman profundamente a sus hijos, o de padres que aman a sus hijos, pero que tarde o temprano nos hemos encontrado haciendo exactamente lo mismo que fue hecho con nosotros. Eso es impresionante. Eso es un tema muy amplio en el que podríamos estar tocando. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. Y quiero animarte a que reflexiones en esto. ¿Qué es lo que transmitieron tus papás a tu vida? ¿Y qué ha sido, o sea, eso que transmitieron para ti y que fue tan importante en la vida? O bien, quizá depende de la situación que uno haya vivido, hay eventos que uno tiene muy marcados y muy claros. Hay cosas que uno se da cuenta, es que realmente es como si se hubieran dedicado a hacerlo, pero realmente fue tan fuerte la transmisión de lo que ellos hicieron que hasta hablo igual. Me comporto igual, enfrento la vida de la misma forma. Ellos nos transmiten o nos han transmitido la forma de hablar, de ver la vida, de enfrentar la vida. Fíjate qué sorprendente. Cómo se enfrenta la vida es algo que adquirimos y que fue producto de la influencia que teníamos de ellos, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Déjame ponerte un ejemplo práctico para que vayamos entrando en materia en relación a lo poderoso que son las palabras, que son los hechos, y sin necesidad de decir, esto es lo que debes aprender. Yo recuerdo que cuando era niño, muchas cosas en casa se resolvían, los problemas, las crisis, se resolvían con una voz, con un alto volumen de voz. Es más, se resolvían gritando muchas veces. Se resolvían con palabras hirientes las cosas, con portazos, se resolvían con enojo. No sé si tú alcanzas a identificarte que a veces así es como uno crece y finalmente uno vuelve a repetir los mismos patrones. Realmente al conocer a Jesús, realmente no era algo que voluntariamente o con toda la intención hacía, pero hubo una etapa en la que hubo una fuerte crisis con uno de mis hijos, en el que llegué a la conclusión que de la misma forma en la que habían sido tratadas las cosas en mi casa, en casa donde crecí, de la misma forma yo estaba
perdiendo y estaba haciendo exactamente lo mismo que habían hecho conmigo en el pasado. Nadie me dijo que así debía hacerlo, sino el estarlo observando constantemente, fui adquiriéndolo, así lo aprendí y entonces cuando me enfrentaba a las situaciones, esa era mi forma de actuar, mi forma de proceder, aunque en el fondo no lo deseaba. Cuando me di cuenta de esto que estaba sucediendo, me arrepentí y tuve que dar un giro de 180 grados y mi familia lo sabe porque lo vivió muy cerca en mi vida, pero fue necesario dar un giro por completo a esa situación que estábamos viviendo en casa y afortunadamente las cosas cambiaron. Ahora, déjame decirte o hablar de algunos aspectos que nos podrán ayudar a entender algunos aspectos de nuestro comportamiento. Algo que es sabido por muchos es que cuando nacemos empezamos a ver todo a través de los ojos de nuestros papás. Observando a papá y a mamá sacaremos nuestras conclusiones de cómo funciona el mundo, cómo funciona lo que nos rodea. Fíjate bien, a través de los ojos de papá y mamá. Cuando hay demasiada crítica, por ejemplo, en un hogar, por naturaleza, ese niño, esa niña crece criticando. O sea, porque así es como la persona ve la vida. Cuando, es más, he conocido círculos familiares en donde se habla se guardan secretos, porque bueno, pues ahí es el lugar en donde se deben guardar. Es más, hay personas que ni siquiera se atreven a hablar de las crisis que han vivido, producto de que así aprendieron. Esto se queda en casa, nadie debe saberlo, no importa lo terrible que esté siendo la situación por la que se esté pasando, pero son cosas que observamos y así es como filtramos la vida a través en las primeras etapas de nuestra mamá o de nuestro papá. La relación o conexión que desarrollamos con ambos en las primeras etapas de nuestra vida nos ayuda a moldear lo que será nuestro futuro, en qué nos vamos a convertir en el futuro. Ahora imagínate lo difícil que es cuando no ha existido relación. Si cuando hay una relación, eso va formando la estructura de nuestra vida, va moldeando ciertas áreas de nuestra vida. Ahora imagínate cuando uno de ellos o cuando no hay relación con ellos. Cuando uno no está o cuando no existe relación. Y más adelante vamos a hablar de algunos aspectos concretos. Sabes, muchos podemos ser el resultado de crecer solos prácticamente, ya que no tuvimos tiempo, no hubo cuidado, no hubo retroalimentación, no hubo amor, en muchos casos no hubo consejo y a veces ni siquiera hubo disciplina de parte de ellos. Me he dado cuenta que en ocasiones puede ser que crezcamos sin ninguna forma de disciplina que realmente haya servido. Y quizá muchas veces en algunos casos sucedió esto. Y veo dos ámbitos. Uno, fue violencia la que se ejerció porque realmente no era disciplina, o bien fue un abandono en donde realmente se le dejó a la persona hacer lo que ella quisiera. Entonces la persona se va a enfrentar a las mismas situaciones porque no tuvo una relación correcta, una relación saludable. Entonces, por un lado, pues siente resentimiento y siente dolor, y por el otro, quisiera que hubiera habido alguien que le ayudara a ir redefiniendo su vida o poniendo altos y obstáculos en su vida para no equivocarse, como quizá muchas veces la persona se ha equivocado. Ahora, déjame decirte situaciones en las que pudimos habernos encontrado y es muy probable que te identifiques con alguna de estas. Puede haber más, pero seguramente en alguna de estas podremos identificarnos. Cuando hablamos de identificar esas situaciones en las que hemos vivido, no estoy hablando de juzgar a nuestros padres, sino de ser conscientes de la realidad de nuestra relación. Hay veces que las personas queremos justificar lo que no se puede justificar. Y sabes, cuando pasa el tiempo y vamos madurando, es muy probable que tratemos de enfocarnos en lo bueno, en lo positivo, pero no meditamos en aquello que fue algo de lo que carecimos o algo que no tuvimos y que ahí está o se ha convertido en algo que finalmente causa un efecto en nuestra vida.
muchas de las personas, inclusive hemos tenido que pasar por situaciones de restauración en relación a esas relaciones que nos afectaron directa o indirectamente. Ahora vamos a hablar de escenarios. Y cuando te hablo de escenarios, para que me lo entiendas de una forma muy sencilla, te voy a hablar de formas en las que pudimos habernos relacionado. Fíjate bien. Los tuvimos a ambos, pero no hubo relación o conexión realmente. Los papás solo nos dieron sustento, nos dieron casa, nos dieron quizá una formación, nos apoyaron de muchas formas, de diversas maneras, pero realmente no tuvimos una conexión. No alcanzamos a relacionarnos. Fíjate qué curioso. Pudimos haber vivido bajo el mismo techo, habernos sentado en la misma mesa, pero realmente no alcanzamos, no tuvimos la posibilidad de tener conexión con ellos. Y si eso sucedió, es muy probable que lo mismo suceda con aquellos que quizá estemos formando o hayamos formado. Si no hubo esa relación, entonces solamente hubo una provisión. Y sabes, muchas personas llegan a conformarse con eso. Solamente, bueno, pues te hago feliz o tienes todo lo que necesitas porque tienes dónde vivir, tienes que comer, tienes una buena educación, pero lo más importante, hizo falta el haber tenido realmente relación o haber tenido una conexión verdadera. Otra situación que pudimos haber enfrentado, los tuvimos, pero con uno en particular no nos entendimos y experimentamos rechazo. ¿Y sabes qué sucede y qué es lo más curioso? Muy probablemente ese rechazo se dio con aquella persona a la que más nos parecíamos. He conocido muchos casos en donde no hay afinidad, como si no hubiera la posibilidad de que hubiera una forma de conectarse. Como si todo pareciera agresión o como todo pareciera estar en contra. Y sabes, cuando no hay un entendimiento y una consideración de Dios en la vida, en una relación así, va a ser muy difícil. Porque realmente, si tú observas, el conflicto más severo se da entre aquellas personas que son muy parecidas. Entonces, ahí viene un conflicto muy fuerte y un rechazo tremendo porque ese hijo y esa hija necesita ser amada, necesita ser valorada. Sin embargo, lo único que obtiene es rechazo. Esa es una condición. Quizá por la otra parte hubo aceptación, hubo cariño, hubo muchas cosas, pero por la otra había rechazo. Y eso va marcando la vida. Otro escenario, otra forma es, no los tuvimos porque de alguna manera los perdimos. Porque pudieron haber muerto. O bien porque alguien pudo haber sido abandonado. Ahora, imagínate el doble problema para una persona así. Quiero que lo medites con todo la capacidad que pudieras tener. Cuando alguien falta en la vida de nosotros, y ahora quiero decirte algo, que al principio te va a sonar un poco fuerte, pero es una realidad, lo he visto una y otra vez. Esa niña o ese niño, cuando faltó uno o cuando faltaron ambos, hará falta en su estructura esa parte. ¿Y sabes qué he visto? Algo que profundamente daña el corazón y que es muy doloroso, es que por más que las personas cercanas a su vida traten de hacer o de reemplazar esa imagen o de reemplazar esa relación, casi es imposible. Es más, prácticamente es imposible. Y las personas a veces no saben cómo funcionar o cómo reaccionar. Eso sucede cuando una persona es adoptada, de la forma que sea. Esa persona vive con un rechazo, no sabe cómo puede amar, y las personas que le han adoptado también se enfrentan a cómo le hago para realmente que sienta y perciba el amor que le tenemos. Entonces eso se vuelve algo tremendo en el corazón. Y no conozco uno, sino muchos casos en donde la persona, lejos de sentirse amada, inclusive rechaza lo que está recibiendo.
Entonces, la conclusión es, imagínate lo difícil que es cuando no está esa figura en nuestra vida. O bien cuando quizá lo tuve a uno de ellos, pero se dedicó a desacreditar a la otra persona. Qué difícil es, porque entonces no alcanza a tener esa estructura en su vida. Claro, te estoy hablando de los escenarios. En un rato más te voy a hablar de la bendición que es para ti y para mí conocer a Dios. Porque sí hay una solución. No podemos pensar solamente en que, bueno, me tocó así vivir, me tocó no vivir con alguno de ellos o con los dos, no los pude tener y entonces mi vida será realmente un caos. Y eso, mientras estamos sin Dios, seguramente sucederá, pero cuando Dios viene a nuestra vida, sabes, tenemos la oportunidad de restauración en nuestra vida, de sanidad en nuestra vida y de salir adelante, aún a pesar de las carencias que pudiera haber tenido nuestra vida. Es algo muy importante que debemos tener presente. Hay necesidades que tiene esa persona, escucha bien, que solamente podrán ser suplidas por Dios. Nadie más lo podrá hacer. Por mucho que le amen las personas que están a su alrededor, por mucho que quieran ofrecerles. Porque esa persona estaba necesitando a su papá o a su mamá. Punto. Es difícil aceptarlo. Por eso en la vida a veces pueden pasar años y años y años. Y el dolor estará ahí. Porque esa relación era necesaria en la vida de la persona. Y porque eso le trajo enormes carencias a su vida. Y a veces es muy difícil que las personas que están a su alrededor puedan entender eso. Solamente Dios puede hacerlo. Hay un aspecto más, un escenario más que quiero compartir contigo. Es muy probable que también haya habido una buena relación. Y esa relación seguro ha dado frutos cuando ha sido buena, cuando ha habido aspectos positivos. O bien cuando en una etapa, después de conocer al Señor, ha venido una etapa de restauración. Puede ser y te has dado cuenta del valor que tiene el entregar realmente el corazón o el recibir también. Porque esa condición de padre e hijo trasciende, no está delimitado al tiempo y a la edad, sino que esa trasciende. Es el afecto y el cariño que siente una hija cuando su padre, hace algo por ella sin importar la edad que tenga. O un hijo recibe también algo de sus padres, producto de su amor y de una relación sana. Porque eso es una bendición. Entonces, cuando hay una conexión, cuando hay una relación saludable, entonces eso hace crecer realmente áreas de nuestra vida o sanar y restaurar áreas de nuestra vida. Y cuando esa relación ha sido buena o está siendo buena o quizá estés viviendo una nueva etapa, tú sabes el valor que tiene el tener una buena relación con tus padres, con tu mamá, con tu papá o con ambos. Es una enorme bendición. Ahora, hemos hablado de estos escenarios, puede que existiera alguno más, no lo sé, pero es lo que alcanzo a entender y a lo largo de muchos años he alcanzado a ver estos escenarios en la vida de otros y en mi propia vida. Ahora, algo sorprendente es que en la Biblia no existe un lugar específico en donde diga, así deben ser la relación con los padres. O sea, no hay un apartado especial que te diga, lo que yo observo en la Biblia son principios, son mandamientos que al ejecutarlos, al obedecerlos en nuestra vida, sin lugar a duda traerán como resultado una restauración en las relaciones. O bien nos ayudarán a mantener una relación correcta con nuestros padres, sin importar qué tan deteriorada o qué tan buena sea la relación. Porque sabes que he visto que también la relación con los padres puede cambiar de un día para otro. Y puede convertirse en algo doloroso, producto de algo que hubiera pasado entre ambos. Pero bueno,
Vamos a entrar en materia en relación a estos principios o mandamientos y realmente son aspectos claros que encontramos en la Biblia, pero que a veces no alcanzamos a ponerlos juntos para realmente entender. Y ahorita nuestro tema fundamental es la trascendencia que tiene la relación con nuestros padres. No lo pierdas de vista. No pierdas de vista que esa relación, entre mejor sea, ¿sabes qué te va a permitir tener una mejor relación con tu pareja, con tu esposo, tu esposa? Eso te lo puedo asegurar. Si tienes una buena relación con Dios y se restauran esas áreas, o estás en la etapa de formación y tienes una mejor relación con tus padres, o entiendes el valor que éstas tienen, o bien sabes la necesidad que tienes que sean suplidas por Dios, entonces eso te ayudará a ser una mejor mamá, a ser un mejor papá. Porque a veces estamos centrados, es que quiero ser mejor. Pero la pregunta es, ¿cómo es que lo logro? Y sabes, muchas veces te has dado cuenta que no es solamente la intención o el deseo de querer hacerlo, sino realmente cómo es, qué principios encuentro en su palabra que me permitan realmente ser esa persona que los seres que amo requieren en su vida. El primer aspecto, y ahorita vas a ir viendo una serie de láminas que vamos a ir poniendo ahí en la pantalla, el aspecto número 1 es honrar a los padres. Deuteronomio 5:16, fíjate, desde el principio, dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Otra versión dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Para que te vaya bien en todo lo que estés haciendo, en tus relaciones, para que te vaya bien en lo que tú estás haciendo, en lo que tú eres en la vida. De hecho, la misma porción la citó Pablo en Efesios 6, del 2 al 3. Dijo exactamente lo mismo. Aquí es importante hacer una aclaración. Cuando tú estudias la palabra honra, y me voy a detener ahí un poquito para entenderlo, porque a veces he escuchado a personas, pero ¿cómo se honra a los padres? Es más, te voy a decir algo que te va a sorprender. ¿Tú crees que él merezca ser honrado? ¿Tú crees que ella, habiendo hecho lo que hizo en mi vida, tú crees que yo deba honrarla? No tiene sentido. Es más, no encuentro cómo es que pueda una persona con las características de las personas que me dieron la vida puedan ser honradas. Déjame decirte que sí hay elementos. Y si una persona justifica el no honrar a los padres producto de lo que le hicieron, estará en graves problemas. La palabra honra, de hecho, depende en dónde se encuentre, tiene diferentes significados. Eso es algo importante que debemos saber. Pero la palabra honra ahí en Deuteronomio, cuando está siendo ordenado por Dios, es la palabra kaved, que la vas a ver ahí proyectada. Y tiene que ver con reconocer, fíjate bien, las virtudes es algo que se prefiere y que es bueno de la persona. Los actos dignos de ser estimados y valorados de alguien. Entonces, se ha dicho en otras palabras, es necesario expresar, es necesario reconocer y admirar aquello que es digno de ser reconocido. ¿Me explico? Estuve estudiando un poco la cultura judía porque pues realmente tenemos que remitirnos a la cultura con la que Dios trató estos temas y que hoy trascienden a nosotros también. Y fíjate que en la cultura judía tienen muy claro que cuando los padres son dignos de reconocimiento y de valor, lo tienen que manifestar y expresarlo.
es darle el lugar a quien debe tener el lugar, un lugar especial en la vida de la persona. De hecho, se establece inclusive cuando se sientan a comer, reconocen, ¿no? Está aquí mi padre, quien ha sido un hombre así y así, y ellos lo expresan, una manera de honrarlo. Para ellos es muy claro que un padre es honrado cuando llega a una etapa adulta, tendrá que ser apoyado en todo aquello que necesite. Y es algo que para ellos es muy claro. Y algo que me sorprendió es que cuando el padre o la madre no han hecho algo de valor o por el contrario han afectado a ese hijo, ¿sabes lo que la cultura judía dice o establece o ha establecido por miles de años? Es entonces mejor no digas nada, mejor no expreses nada. Y cuando llegue la oportunidad y ese padre o esa madre necesita, extiéndele la mano. Eso es honra. Entonces, pues a veces pudiéramos reconocer, no alcanzo a reconocer nada digno. Ahora, quizá toma uno o dos aspectos en la vida de esa persona. Quizá alcances a descubrir que es una persona completamente inteligente. Quédate con eso. Establece eso como algo que pudieras honrar. Decir, pues a mí me gustaría ser tan trabajadora como esa persona. Lo demás quizá desaparece, no tienes más opciones, quizá lo único que pudieras decir, esa persona es una persona brillante y trabajadora, quédate con ello. Lo demás quizá tendrá que ser desechado. Pero entonces la honra significa reconocer, valorar, estimar eso que se rescata de la vida de esas personas. Entonces, cuando hablamos de honra, necesitamos reconocer lo que realmente ha habido en nuestros padres. Y no es necesario justificar lo malo que han hecho para honrarles. Muy probablemente pudieras conocer casos de personas que ni siquiera recuerdan cómo son ellos, ni quiénes son ellos. Entonces, esa persona lo que tendrá que hacer es pues mantenerse así en la vida y no tendrá posibilidad porque ni siquiera no conoció a esa persona. Entonces tendrá que guardar su corazón de no juzgarle, de no lastimarle, porque ¿sabes cuál es la triste historia que he encontrado a lo largo del tiempo? Que aquellos hijos o aquellas hijas que fueron afectados por los padres, llega un momento en que esos padres pierden habilidades, en que esos padres pierden fuerza, pierden poder, pierden muchas cosas y entonces esos hijos maltratan a los padres. Y he conocido a personas creyentes que lejos de hacerles bien, los dañan, los lastiman. Son groseros, son altivos, los maltratan. Y sabes, eso no está permitido para ti ni para mí. Porque entonces estaremos violando este mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ese es el tipo de relación que necesitamos establecer, una relación de honra. Y repito, cuando no alcanza a ver algo, lo mejor es callarme. Y cuando llega el momento de que pudiera hacer algo, extender mi mano. Eso es realmente lo que una persona debe hacer en una relación correcta con sus padres. El segundo aspecto que yo encuentro y que ayuda mucho. Cuando te hablo de esos principios, es cómo le hago para que si mi relación con mis padres estaba dañada, pueda ser mejor. Si no la tuve, ¿cómo poder seguir adelante? ¿Cómo mantenerme en Dios? He visto que cuando esos hijos que fueron afectados honran a sus padres, su vida empieza a cambiar y su vida empieza a ser diferente, no obstante el dolor que pudieran haber experimentado esas hijas o esos hijos. El segundo aspecto es, no debemos juzgar a los padres. No debo juzgar a mis padres.
En Juan 12:47 Jesús decía, el que escucha mis palabras y no las obedece, no soy yo el que lo va a juzgar, pues yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesús mismo dijo, él que no se daba, él no tenía el derecho de juzgar a nadie. Bajo ninguna circunstancia, aunque desde nuestra perspectiva tuviéramos la justificación debida para juzgarles, no nos está permitido juzgarles, porque tarde o temprano ese juicio cae siempre sobre la misma persona. Escucha bien, ¿eh? Eso mismo que se juzga, la gran mayoría de las veces se termina siendo igual. Es una condición en la que una persona cae cuando juzga a los padres. Jesús dijo en Mateo 7, del 1 al 2, en la nueva Biblia viva. Jesús dijo, yo no he venido a juzgar a nadie, las palabras que yo les he hablado les juzgarán. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque de la manera como juzguen a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. Firma Jesús. Entonces, no nos ha sido dada ninguna facultad para juzgar a nuestros padres. Te quiero animar que no obstante, sin importar qué tipo de relación tuviste o tuve yo, no los juzgues. Y si lo estuviste haciendo o lo has hecho, detén ese juicio sobre ellos, de tal manera que eso no trascienda tu vida y entonces pueda mejorar la condición que está en nosotros. El tercer aspecto es perdonar a los padres. En Mateo 6:12 Jesús dijo, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Voy a volver a repetirlo. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. En otra versión encontramos que dice, en la nueva versión internacional, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En pocas palabras, perdonar significa cancelar la deuda que tuvieron otros con nosotros. Ese abandono generó una deuda. ¿Sabes qué te deben a veces? Te deben tiempo, te deben la oportunidad de haber crecido de una mejor forma. ¿Sabes qué te quedaron a deber? La oportunidad de ser corregido, cuidada o cuidado en el tiempo que más lo necesitabas. ¿Sabes qué te deben? Momentos en los que alguien debía haberte escuchado. ¿Sabes qué te deben? Momentos de soledad o momentos a los que te enfrentaste en la vida y no podías resolverle, no podías resolver esas situaciones de la vida. Es necesario otorgar el perdón, sea lo que sea que se haya vivido. No importa lo que se haya vivido. Cuando identificamos algo, necesitamos perdonar, algo que nos dañó en la relación, ya sea abandono, maltrato, insultos, lo que sea, golpes, ausencia, muchos aspectos que a veces están ahí en la vida, o simplemente no tuve ejemplos para entender cómo moverme en la vida. O bien tuve que enfrentar la vida sola o solo. Ahora, la única forma eficaz que conozco para otorgar el perdón es la transferencia del mismo beneficio que yo recibí. Es la única forma que conozco. Sé que hay un esfuerzo enorme de los terapeutas por ayudar a las personas a que perdonen. Y creo que se logra mucho a veces. Pero la única forma eficaz que he conocido a lo largo del tiempo y me puedo remitir a mi propia vida es cuando realmente uno transfiere el beneficio que uno recibió. Espero que este ejemplo que voy a ponerte que sirva de algo. Supongamos que
alguien tiene una deuda conmigo. O mis padres, alguno de mis padres tiene una deuda conmigo. Por algo que no vivimos, por algo que no experimentamos juntos, por algo que yo necesité en esa relación con ellos. Y cuando vengo a Dios, yo recibo un beneficio muy grande. Imagínatelo como una bolsa grande de algo muy valioso. Entonces ya tengo ese beneficio, un beneficio incalculable en su valor. Entonces cuando alguien está frente a mí y tiene una deuda, la única posibilidad de cancelar esa deuda, escucha bien lo que te voy a decir, pon mucha atención y deseo con todo mi corazón que esto llegue a lo más profundo de tu ser. Ese beneficio que tengo aquí, la única forma de perdonar es cuando yo transfiero ese beneficio y lo pongo a la disposición de aquella persona que me debía algo. Entonces en ese momento se cancela la deuda. Pero algo costó, a alguien le costó y Dios pagó el precio en Jesucristo para que eso fuera posible en mi vida. Entonces, el perdón no tiene que ver con si la persona lo merecía o no, si la persona era digna de ser perdonada. Porque eso es lo que se argumenta cuando la persona no desea perdonar o se mantiene ahí con el corazón lastimado. Es que esa persona no es digna de ser perdonada por esto y por aquello. Y eso es cierto completamente. Pero el perdón verdadero se otorga cuando me doy cuenta de la gracia, de la misericordia que Dios ha tenido y hago una transferencia cancelando la deuda. Es la única forma realmente cuando verdaderamente se perdona. Lo demás es cuestión de tiempo. Para que ese dolor que me causó mi padre o mi madre se siga manteniendo ahí. Es la única forma. Si tienes oportunidad, yo te animaría para que le pidas a Dios un momento especial. Y si tus padres aún viven y hay algo que quieras arreglar en tu corazón, tómate el tiempo. Vale mucho la pena. Te lo digo por experiencia propia. Hay cosas que he platicado con mi papá que quizá solamente son de él y son mías, pero cosas extraordinarias que hemos podido platicar del corazón. Porque las cosas se hacen cuando las personas están en vida y esa posibilidad la tienes. Yo quiero animarte para, si tú alcanzas a identificar que hubo algo en tu relación con papá o con mamá que afectó tu vida, que fue trascendente y que todavía está ahí la oportunidad de poder acercarte y hacer algo, que no quede en ti el hacerlo. Te animo para que encuentres ese momento oportuno y hagas algo al respecto. ¿Sabes qué va a suceder cuando hay una restauración en esa área de tu vida? Entonces todo lo demás empezará a tener sentido. Porque si no, estarás luchando todo el tiempo con esa situación. Y sabes, no sé si te suena muy parecido ese dicho que dice, no busca quién se la hizo, sino realmente quién le pague lo que le quedaron a deber. Te animo para que lo hagas. Y si les tienes en vida, hazlo. Ahora, alguno de ustedes podría decir, pero es que ella ya no está o él ya no está. Yo te quiero animar para que hagas algo práctico que yo espero que pueda servir para tu vida. Escribe una carta. Escríbeles una carta y expresa ahí todo lo que tú sientes y has sentido a lo largo de los años. Dile lo que te dolió. Dile lo que no has podido superar. Dile que quieres estar en paz. Y sabes, después de eso, pues ya si quieres rompes esa carta y te olvides del tema, pero yo te puedo asegurar que poder externarlo, poder decirlo, ahora lo puedes hacer en tu tiempo de oración con Dios. También puedes expresarlo con tus propias palabras. No sabes cuántas veces lo he hecho con Dios. Cuando he llegado a la conclusión de cosas que descubrí en una etapa adulta de mi vida, que eran una enorme carencia en mi vida y que he tenido que pasar por el proceso de la restauración, porque pretendía yo tener mejor relación con los demás cuando estaba deseoso de
de estar en paz en esa relación de mi vida. Es muy importante perdonar. Y ahora, si quizá no los conociste o no tuviste la oportunidad de saber quiénes eran, o alguno se fue y nunca supiste, encontré una palabra esperanzadora y una palabra llena de bendición. Y espero que esa palabra, a pesar de lo difícil que pudiera haber sido para ti el no tenerles, venga a ser como bálsamo a tu corazón. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor siempre me mantendrá cerca. Él siempre va a estar ahí. Es más, siempre ha estado ahí, aunque no te hayas dado cuenta. Si eras una niña o eras un niño, Él siempre estuvo ahí. Por eso pudiste seguir adelante, porque Él estaba ahí. El cuarto aspecto, ya estoy terminando, es arrepentirme si les he juzgado o si he hecho daño a ellos de alguna forma en mi vida, con mi conducta, con mi forma de ser. Pude haberlos dañado también, o pude establecer ese juicio en contra de ellos. Debo aceptar el perdón de Dios y decidir con todo mi corazón que tomaré acciones para cambiar mi manera de actuar y de hablar. Por favor, tienes que desarraigar de tu vida el juzgar a tus padres. Desarráigalo, te hace mucho daño. Contamina todo lo que está a tu alrededor. No te hace ver con claridad. No puedes muchas veces disfrutar la vida producto de eso que está ahí en el corazón. Arrepiéntete si es necesario de haberles juzgado. No tienes que justificar lo que hicieron. Quizá tienes o tendrías razones para sentirte como te sientes, pero es mejor que tengas libertad. Es mucho mejor que puedas disfrutar lo que te rodea. Es mucho mejor que puedas disfrutar de una relación como la que Dios nos ofrece. Arrepentirme si les he juzgado. Y número 5, y con esto termino, esto me encanta. Aprender de Dios cómo es un padre y de Jesús cómo se es hijo. No son pocas las personas que han pretendido justificarse, como a veces quizá nos hemos justificado algunos. Decir, es que no hubo quien. Sí tuve quien me cuidó, o quien me dio, o quien me suplió, pero realmente me hicieron falta muchas cosas y hoy no sé cómo darlas. He conocido a padres que han llorado profundamente diciéndome es que no sé cómo puedo ser realmente el padre que ella necesita o que él necesita. Y como veíamos al principio, la relación que se establece observando y viendo, o a través del filtro desde el cual vemos, se convierte en un arma poderosísima para nosotros. Ese tipo de relación nos fortalece y pone estructura en nuestra vida, esa estructura que tú y yo necesitamos. Esas carencias que que están ahí y que de alguna manera necesitaban ser suplidas. Sabes, he encontrado tremendos vacíos aún en familias de personas creyentes. Porque el hecho de haberse acercado a Jesús no significó que hubiera un cambio realmente en la conceptualización de ese tipo de relaciones. Y pueden pasar años y las cosas seguir igual. Dios es nuestro ejemplo y podemos aprender de Él. ¿Cómo es que se aprende de Dios? ¿Cómo es que se aprende de Dios? Esa podría ser la pregunta que esté cruzando en este momento por tu mente. ¿Sabes qué he encontrado? Es mediante la comprensión en nuestro espíritu
de su ejemplo y mediante las palabras que él ha expresado. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo puedo aprender? Mediante la comprensión que viene a mi espíritu de su ejemplo y mediante las palabras que él ha expresado, así como cuando éramos niños. Las palabras fueron ahí constantemente puestas en nosotros, de tal manera que eso fue lo que replicamos. Entonces, cuando las palabras de él están en nosotros, ¿sabes qué vamos a hacer? Las vamos a replicar. Claro, reaprender es sumamente complicado cuando lo hacemos solos. Por eso la vez pasada te decía, no es bueno que estés solo, no es bueno que estés sola. Necesitas su ayuda para hacerlo. En Dios tenemos un ejemplo y extraordinarias virtudes que encontramos en Él. Jesús dijo en Mateo 5:48, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. No te está poniendo otro ejemplo. Dice, sean ustedes como es su Padre. Si es que realmente Él es hoy nuestro Padre. En Mateo 7:11 encontramos en la Nueva Versión Internacional, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Sabes qué veo ahí? Un ejemplo de generosidad. Es extraordinario cuando tú sabes que Dios va a hacer algo. Pero eso no se aprende solamente por tener información intelectualmente, sino eso tiene que ver con que has permitido que en tu espíritu haya una comprensión. Y podrá haber una crisis y vendrá otra y vendrá y volverá a venir otra. Es más, en este momento, ahí está la crisis frente a nosotros. Pero ¿sabes? El corazón que ha entendido que tiene en Dios un Padre generoso, estará confiado, sí, por momentos sobresaltado su corazón, sí, por momentos quizá no duerma, pero llegará a la conclusión, tengo un papá generoso que nunca me ha dejado y siempre estará conmigo. Ese es el tipo de relación que necesitamos establecer. Un padre, el ejemplo de un papá que siempre estará ahí oportunamente. Sabes, quizá haya cosas que no han llegado a nuestra vida, es porque quizá todavía no ha sido el tiempo para que lleguen. Pero seguro que si en sus planes está que lleguen a nuestra vida, llegarán en el momento oportuno. Porque tenemos un papá generoso. Un papá que sabe lo que nos duele. Un papá que sabe la angustia que a veces tenemos, pero es un papá que quiere que dependamos de él y que realmente lo conozcamos, porque tenemos en él un ejemplo de papá. Y bueno, algo que a mí me sorprende es que en Jesús podemos encontrar la figura de cómo se es hijo. En Juan 5:19, entonces Jesús explicó y les dijo la verdad. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el hijo. He visto que si nosotros aprendemos del Padre, entonces tendremos más elementos para actuar como debiéramos o como debemos actuar. A veces las personas queremos portarnos bien y solamente está eso en nosotros, o cambiar actitudes de nuestra vida, pero sabes, todo eso queda en lo superficial. Los verdaderos cambios son aquellos cuando realmente hay una comprensión exacta de quién somos en Dios y de saber y reconocer que Él es nuestro Padre. Me sorprende, no sé si a ti te sorprende, seguramente eso es algo que ya habías meditado, pero yo hace unos días meditaba. Qué curioso es que Jesús, cuando lo vemos en la tierra, se refiere a Dios como un papá. Es tremendamente curioso y veo, y Jesús decía, así como mi Padre trabaja, yo también trabajo. O sea, no es producto solamente del día a día, así como he visto a mi Padre hacerlo, así lo hago.
así produzco, así quiero ser de bendición, porque Dios está dispuesto a bendecirnos mucho más abundantemente de lo que pudiéramos imaginarnos. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Qué bendición es cuando tienes una buena relación con tu papá o tu mamá en lo natural, pero es una bendición mayor aún cuando el Padre y tú son uno. Eso es extraordinario. Así es que termino con esta cita, que no va a ser proyectada ahí, pero que quiero que guardes en tu corazón. Está en Isaías 63, verso 16. Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre, y tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Conclusión. La relación con nuestros padres es determinante para lo que estamos haciendo hoy. Es fundamental. Si no es mala, puede ser mejor. Si ha sido mala, puede mejorar. Si no ha existido, puede ser restaurada. Esa es nuestra conclusión. Te puedo asegurar que al arreglar esas áreas de nuestra vida, nuestro funcionamiento será completamente diferente y muy natural. Siempre me sorprende cuando yo mismo me decía, o lo recuerdo, es que quiero ser un mejor papá, pero yo no encontraba la forma de serlo. Y no porque ya lo haya logrado, sino porque realmente estaba basándome en mis propias fuerzas y pensando en lo que yo mismo podía hacer. Pero el día que fui restaurado por esa relación que yo tuve cuando era un niño, no te imaginas el descanso y la paz que hubo en mi vida y en mi corazón. Y entonces todo lo demás empezó a cambiar. De ser una persona violenta y de ser una persona agresiva con los demás, empecé a entender que mi vida podía relacionarse de una forma diferente. Y sabes, hoy antes de buscar el pleito o la confrontación, trato de buscar la conciliación y puedo asegurar que hay personas que me conocen de muchos años que saben que hoy prefiero mejor platicar, hablar y encontrar una solución a discutir o a pelear, porque es algo que fui aprendiendo de Dios y muchas cosas que todavía aún me faltan entender de mi relación con Él como un padre. Tengo a mi padre en lo natural y quiero seguirle amando y cuidando y viendo por Él. No obstante de que en nuestro principio no fue fácil, pero estoy seguro que con la ayuda de Él cada día podrá ser mejor. Quiero orar contigo ahí donde estás y pedirle a Dios que Él nos enseñe en lo más profundo de nuestro ser esa necesidad que ha habido en nuestra vida de mejorar nuestra relación con papá o con mamá, teniendo como ejemplo a nuestro Padre que dio todo por nosotros. Padre, te doy gracias este día por la bendición que tenemos de considerarte a ti. Estoy seguro que para muchas o para muchos ha sido difícil el no tener esa figura, el no tener y carecer de tantas cosas que son provistas por medio de esa relación, el no tener tiempo, el no tener espacio, el no poder tener una charla en la cual ser orientada o ser orientado por él o por ella, o bien el abandono por completo, el no volver a verle, el haber crecido sola o solo, sin ese calor tan necesario en la vida. Solamente tú y cada persona, cada una de las oyentes o de las personas que han escuchado, solamente nosotros sabemos la verdad. Y tú. Y al conocerla, estoy seguro que tú quieres restaurar, quieres sanar, quieres ayudarnos a cancelar las deudas, quieres ayudarnos a vivir en libertad plena y que no haya solamente intentos de nuestra vida para amar a los demás como desearíamos amarles. Ayúdanos a romper con los patrones que fueron puestos en nuestra vida
patrones muchas veces de silencio o patrones muchas veces de explosividad, patrones en donde no nos atrevíamos a decir nada, patrones en donde nos atrevíamos a decirlo todo y a herir. Que seas tú el que restaure esas áreas de nuestra vida y que, Señor, al vivir en ese entendimiento y en esa comprensión de lo que tú eres para nosotros y de lo que a nosotros nos toca hacer, tengamos la bendición de poder seguir adelante de una manera libre, de una manera natural, sin llevar una carga en nosotros por nuestro desempeño, sin llevar una carga por el que van a pensar o decir los demás, sino que por el contrario seamos libres para disfrutar todo lo que nos rodea, para disfrutar a una familia, para disfrutar a la esposa, al esposo, para disfrutar a los hijos, para disfrutar a los padres, para disfrutar las relaciones que tenemos y las oportunidades que tengamos para seguir siendo de bendición para aquellos que nos rodean y ello como consecuencia seguir bendiciendo nuestra vida. Ayúdanos mientras aún tenemos vida para restaurar eso que tú sabes todavía necesitamos. Te doy gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, que es el único que puede convencernos de la verdad. No hay nadie más que nos convence de la verdad de nuestra condición y alumbra nuestro entendimiento para comprender lo que necesita ser restaurado, ser obedecido y actuar libremente en la vida. Gracias por ayudarnos a cambiar nuestras relaciones que estuvieran dañadas. Gracias por ayudarnos a que sean mejores las que hoy tenemos. Y gracias por ayudarnos para seguir adelante cada día. Te ruego que tu bendición no falte sobre ninguna de tus hijas, ninguna de las oyentes este día y de aquellos que escuchen este mensaje, sin importar dónde se encuentren, en qué parte se encuentren o por el momento por el que estuvieran pasando. Que sea de bendición tu palabra a sus corazones y de provecho para nuestra vida en el tiempo que está por venir. Te doy muchas gracias y te doy, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza de nuestro corazón a ti, quien hace posible, Señor, que podamos comprender lo que necesitamos hacer. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Que estén muy bien, que disfruten este día y nos vemos en la próxima transmisión.